No $200, no 90, $4, una botella, una aplicación y un motor que deja de quemar aceite en menos de 300 millas. El mismo resultado que las flotas de taxis japonesas han logrado durante décadas, haciendo funcionar motores más allá de las 300,000 millas sin una sola reconstrucción interna. Tu concesionario cobra $200 simplemente para decirte que tu consumo está dentro de los parámetros aceptables. Esa frase no es un diagnóstico, es una factura disfrazada de ciencia. El asesor de servicio la entrega por el mostrador con la calma practicada de alguien que lo ha dicho 10,000 veces, y detrás de él, el área de servicio huele a sobreprecio, aceite fresco, guantes de goma y la tranquila confianza de un sistema que nunca ha necesitado ofrecerte una respuesta más barata. Cada vez la respuesta lleva al mismo lugar: más aceite, más visitas, más dinero extraído de un problema que fue resuelto hace 60 años en un depósito de vehículos en las afueras de Tokio. La varilla de nivel sale baja, la rellenas, vuelves en 3 meses y lo repites. El ciclo nunca termina porque nunca fue diseñado para terminar. No pasaron por alto la solución, la enterraron. Para entender por qué tu concesionario nunca mencionó esto, tienes que remontarte al Japón de los años 60 y a un problema que ningún fabricante de automóviles americano quería resolver. El Japón de principios de los años 60 se estaba motorizando a un ritmo que la infraestructura apenas podía absorber. Las empresas de taxis se multiplicaban de la noche a la mañana. Las flotas de reparto funcionaban con motores de 4 cilindros de baja potencia 18 horas al día en calles que nunca se enfriaban. Durante veranos que nunca perdonaban un sello desgastado. Los motores quemaban aceite, no ocasionalmente, constantemente. Un cuarto de galón cada 800 millas en un taxi trabajando doble turno no era una anomalía. Era la condición estándar de un motor en funcionamiento en una ciudad que nunca dormía. Reconstruir un motor cada 150,000 kilómetros no era un modelo de negocio, era la bancarrota en un calendario. Así que los ingenieros encontraron otra manera. Investigadores vinculados a proveedores automotrices japoneses, trabajando en los anodinos pasillos traseros del mantenimiento de flotas, no en laboratorios de salas de exposición, comenzaron a documentar el comportamiento de los sellos elastoméricos bajo estrés térmico prolongado. Lo que confirmaron no era complicado. Los sellos de vástago de válvula, fabricados con caucho de nitrilo o bitón, se contraen bajo ciclos de calor repetidos. Pierden entre el 5 y el 15% de su diámetro original con los años de uso. Esa brecha, invisible al ojo, más pequeña que un cabello humano, es por donde se va el aceite. Pasa por el sello, entra en la cámara de combustión, se quema como humo azul en el arranque frío de una mañana y desaparece en el aire mientras ves bajar el nivel de aceite en la varilla. Los ingenieros descubrieron que una clase específica de compuestos poliméricos a base de éster, cuando se introducen en el aceite del motor, replastifican el elastómero, esencialmente rehidratando el caucho hacia sus dimensiones originales. El sello se hincha, la brecha se cierra, el aceite permanece en el motor. La dosis era de entre 100 y 200 mililitros por llenado estándar de aceite, menos que el volumen de una taza de café vertida en 4 litros de aceite de motor. El costo era insignificante, el efecto era medible a pocas cientos de millas de conducción. Los registros de flotas del período sugerían que los motores tratados con el compuesto superaban rutinariamente los puntos de referencia de longevidad previos por amplios márgenes, funcionando decenas de miles de kilómetros más allá de lo que anticipaban los calendarios de reemplazo de fábrica, sin desmontaje interno, sin mecánico, sin una sola factura de servicio por reemplazo de sellos. Ese es el Giro 1, la solución que salvó a las flotas comerciales japonesas. No nació en un centro de investigación con un comunicado de prensa y una cartera de patentes. Nació en un depósito de vehículos, se probó en taxis, fue confirmada por registros de kilometraje guardados en archivadores que ningún periodista automotriz occidental jamás abrió, y se mantuvo dentro de la comunidad de mantenimiento de flotas porque nadie en el mercado de consumo tenía ningún incentivo financiero para publicarla. Una solución tan barata que amenazaba con eliminar toda una categoría de ingresos por servicios fue absorbida silenciosamente en la práctica operacional y nunca entregada al público. La solución nació en un depósito de taxis en Tokio. El mundo simplemente no debía saberlo.
Para los años 70 y 80, el compuesto había migrado a los círculos del automovilismo de resistencia, donde los ingenieros de carreras japoneses y posteriormente europeos enfrentaban el mismo problema fundamental en una forma más extrema, sellos degradándose bajo cargas de calor sostenidas a altas RPM, el consumo de aceite amenazando la fiabilidad a distancia de carrera. Los mecánicos que trabajaban en autos de turismo japoneses de larga distancia añadían acondicionadores a base de éster a sus sistemas de aceite, no como experimento, sino como protocolo estándar antes de la carrera. Los resultados fueron suficientemente consistentes como para que la práctica se difundiera de boca en boca a través de los garajes de los equipos, transmitida entre mecánicos en boxes antes del amanecer, nunca escrita en ningún manual técnico oficial porque los proveedores de piezas que financiaban esos manuales no tenían interés en una solución que costaba $4. Los mecánicos occidentales que encontraban vehículos de importación japonesa durante el boom de importaciones de los años 80 ocasionalmente encontraban residuos de los compuestos en motores que mostraban casi ningún desgaste de sellos en relación con su kilometraje, motores que habían funcionado 180,000 millas y aún mantenían la compresión como un auto de la mitad de su edad. Los ingenieros de carreras lo sabían, los proveedores de piezas se aseguraron de que tú no lo supieras, porque para los años 80 el modelo de servicio de los concesionarios americanos había madurado completamente en algo que requería tu ignorancia para funcionar. El departamento de servicio de franquicia ya no era una instalación de reparación en ningún sentido tradicional, era un motor de ingresos. Los datos de servicio de la nada de esa época mostraban que las piezas y el servicio generaban márgenes que eclipsaban las ventas de vehículos nuevos en rentabilidad por transacción. Las quejas por consumo de aceite eran un regalo para ese modelo. Eran crónicas, recurrentes, nunca definitivamente solucionables por medios económicos y siempre justificables a través de un lenguaje que el fabricante había precargado en el manual del propietario. Consumo normal de aceite, hasta 1/4 de galón por cada 1000 millas. Era una frase que aparecía en los boletines de servicio, no porque los ingenieros creyeran que era aceptable, sino porque reconocerlo como un problema habría desencadenado reclamaciones de garantía que el modelo de servicio no podía permitirse, así que fue normalizado, documentado, codificado en el lenguaje de cada asesor de servicio que alguna vez entregó un diagnóstico por el mostrador. Escribieron consumo normal de aceite en el manual, luego te cobraron por rellenarlo. A lo largo de los años 90 y hasta los 2000, el mercado global de aditivos para aceite experimentó una consolidación que fue rápida, sistemática y casi completamente invisible para el propietario de automóvil promedio. Las grandes empresas químicas, entre ellas los principales fabricantes de aditivos para lubricantes, que suministran las bases de formulación para cada marca de aceite de motor en el estante, comenzaron a adquirir productores de aditivos especializados más pequeños. Los inventores independientes que habían desarrollado compuestos acondicionadores de sellos a base de éster encontraron sus productos comprados, reformulados en versiones diluidas, vendidas a 10 veces el precio original, o simplemente descontinuados en los canales minoristas occidentales sin explicación. El rastro de patentes es real. Las solicitudes de los años 80 y 90, tanto en la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos como en la Oficina de Patentes de Japón, muestran un patrón de compuestos modificadores de viscosidad y acondicionadores de sellos desarrollados por pequeños químicos independientes, posteriormente absorbidos en carteras corporativas más grandes y rara vez llevados a las estanterías minoristas de consumo masivo en su forma concentrada original. La patente existe, el producto fue comprado y luego desapareció de las estanterías. Lo que quedó disponible, para quienes sabían dónde buscar, eran equivalentes funcionales bajo nombres de marca oscuros, vendidos en pequeños volúmenes a través de importadores especializados o enterrados en lo profundo de catálogos de suministros automotrices japoneses, encontrables solo si ya sabías lo que estabas buscando. La química en sí misma nunca fue secreta. Un ingeniero de materiales que estudia el comportamiento de los elastómeros en fluidos portadores de petróleo reconocería el mecanismo inmediatamente. Las moléculas de éster penetran la matriz de caucho, interrumpen la degradación de los enlaces cruzados que acelera el ciclo térmico y restauran la estabilidad dimensional al sello. El mismo mecanismo sustenta los servicios de restauración de sellos profesionales cobrados a $300 por eje en ciertos talleres
talleres especializados. El mismo evento molecular que una botella de $4 desencadena pasivamente dentro de tu motor en funcionamiento a lo largo de 200 a 500 millas de conducción normal, sin herramientas especiales, sin elevador, sin cita. La química no es secreta, el precio sí lo es. Las flotas de taxis japonesas nunca dejaron de usarlo. Los protocolos de mantenimiento de flotas documentados a través de fuentes de la industria indican que los operadores de taxis de alto kilometraje en las principales ciudades japonesas mantuvieron un régimen de aditivos estándar. Aproximadamente 150 mililitros de acondicionador a base de éster por cambio de aceite en motores con más de 150,000 kilómetros. Los motores que bajo un mantenimiento convencional podrían haber requerido trabajo interno a los 250,000 kilómetros superaban rutinariamente los 400,000 kilómetros sin una reconstrucción. Los operadores de flota conocían los números. Los datos existían en registros de mantenimiento archivados en japonés, circulados dentro de la comunidad operacional y nunca traducidos al periodismo automotriz en inglés. Cientos de taxis, millones de kilómetros, cero reconstrucciones de motor atribuibles a fallas de sellos. Los datos existen en japonés. Ahora considera cómo se ve la versión del concesionario de este problema. El escritor de servicio abre la orden de reparación, reemplazo de sellos de vástago de válvula, mano de obra, 4 a 8 horas dependiendo de la configuración del motor, factura total, entre $150 y $600. Y esto es lo que el escritor de servicio no te dice, porque el currículo de capacitación nunca lo incluyó. En un motor de alto kilometraje, reemplazar los sellos mecánicamente no aborda por qué fallaron. El caucho está envejeciendo en todo el motor. El ciclo de calor continúa en el momento en que el motor arranca. El nuevo sello comienza su propio proceso de degradación desde el primer arranque en frío después de la reparación, y los mecánicos que han rastreado las tasas de recurrencia informan que el mismo síntoma, humo azul en arranque frío, consumo de aceite aumentando, regresa entre 40,000 y 60,000 millas en motores que ya superan las 150,000 millas. Pagaste por la reparación resolvió el síntoma, la causa siguió funcionando, arreglan el sello, no arreglan por qué falló el sello, volverás en 40,000 millas. Los operadores de flotas americanos y europeos que comenzaron a probar silenciosamente los acondicionadores a base de éster en los años 2000 documentaron resultados que reflejaban los datos de los taxis japoneses. En un programa rastreado que involucraba 40 vehículos comerciales de alto kilometraje, todos con más de 120,000 millas, todos mostrando consumo de aceite medible antes de la prueba. El protocolo de aditivos extendió los intervalos de recarga de aceite entre un 40 y un 60% durante un periodo de 12 meses, sin fallas de motor atribuibles al consumo de aceite durante toda la ventana. La prensa automotriz convencional nunca lo cubrió. Los mecánicos de flotas publicaron sobre ello en foros especializados, y el conocimiento se difundió de la misma manera que el descubrimiento japonés original se difundió 60 años antes, a través de los practicantes, no de los editores. 40 camiones, 12 meses, el aceite se quedó en el motor, la prensa se mantuvo en silencio. Piensa en lo que esto te cuesta con el tiempo. Un vehículo que quema un cuarto de galón cada 800 a 1000 millas consume aproximadamente 4 a 6 cuartos de galón por año, más allá de su volumen normal de cambio de aceite. A los precios minoristas actuales, eso representa entre $40 y $90 en compras de aceite no planificadas anualmente, apiladas sobre cualquier tarifa de diagnóstico que el concesionario extraiga de la visita, donde confirman lo que ya sabías cuando revisaste la varilla de nivel en tu propio camino de entrada. El protocolo de aditivos cuesta entre $8 y $16 por año, una botella por cambio de aceite en un motor afectado. A lo largo de la vida de un vehículo conducido desde 180,000 millas hasta 250,000 millas, la diferencia financiera se acumula entre $800 y $1,200 guardados en tu bolsillo en lugar de entregados por el mostrador de un servicio. Ya has pagado por esta solución 10 veces, solo que pagaste a las personas equivocadas. Aquí está el protocolo exacto: motor frío, mañana, antes del primer arranque del día. No estás haciendo una reparación,
Estás haciendo una corrección química que los mecánicos de flota en Osaka descubrieron antes de que el modelo de servicio de concesionarios existiera en su forma actual. La botella que estás buscando es un acondicionador de sellos de alto contenido de éster, disponible bajo varios nombres de marcas del mercado japonés y sus equivalentes occidentales, con un precio de venta entre 4 y 8 dólares por un contenedor de 300 a 500 mililitros en proveedores especializados de piezas de automóviles o tiendas de importación en línea. Drena tu aceite viejo primero, antes de verter aceite fresco. Añade 150 a 200 mililitros del acondicionador directamente en el drenaje, no después del aceite fresco, antes, para que el compuesto recubra las superficies internas y contacte los sellos inmediatamente en la primera circulación. Llena con tu aceite estándar a la especificación correcta. Arranca el motor en frío y déjalo alcanzar la temperatura de operación. El compuesto comienza a trabajar durante ese primer ciclo de calor, llegando a los sellos de vástago de válvula a través de la circulación normal del aceite y comenzando el proceso de replastificación al contacto. Dentro de 200 a 300 millas, el humo azul en el arranque frío disminuirá. Dentro de 500 millas, en la mayoría de los motores, habrá desaparecido. Sin cita, sin cargo por mano de obra, sin desmontaje, sin mecánico interponiéndose entre tú y el resultado. Y ese es el Giro 3, el que reencuadra 60 años de historia de la industria de servicios en un solo momento. Todo el diagnóstico de 200 dólares del concesionario, todo el flujo de ingresos por reemplazo de sellos de vástago de válvula, todo el modelo de servicio de consumo de aceite depende de una cosa: que nunca sepas que una botella de 4 dólares y 60 segundos en tu propio camino de entrada producen el mismo resultado que te han cobrado cientos de dólares por aproximar. La solución nunca estuvo encerrada en un laboratorio, estaba sentada en un garaje de flota en 1963, escrita en registros de mantenimiento que circularon entre operadores de taxis y nunca salieron de la sala. 60 segundos, 4 dólares. Los 200 del concesionario se evaporan. Ahora apila cada capa juntas. El compuesto a base de éster funciona en composiciones de sellos de bitón, nitrilo y silicona, cubriendo más del 90% de los motores de producción construidos en las últimas 4 décadas. Efectivo en cualquier motor con más de 80,000 millas que muestre síntomas tempranos de consumo de aceite. Validado en flotas de taxis japonesas que funcionan hasta 400,000 kilómetros. Confirmado en el automovilismo de resistencia en 2 continentes. Documentado en pruebas de flotas comerciales americanas que involucran 40 vehículos durante 12 meses. Y respaldado por química de polímeros que cualquier ingeniero de materiales reconocerá a primera vista. 4 líneas independientes de evidencia, registros de mantenimiento de flotas, práctica técnica en el automovilismo, datos de flotas comerciales y ciencia de elastómeros, todas convergiendo en la misma botella, todas apuntando a los mismos 4 dólares. 60 años y nunca apareció en el menú de servicio de un concesionario, nunca llegó a un suplemento del manual del propietario, nunca fue mencionado en el guión de un asesor de servicio. Y ahora sabes exactamente por qué, porque el por qué no es complicado una vez que sigues el dinero desde el área de servicio hasta el catálogo de piezas, hasta la empresa química, hasta la solicitud de patente que desapareció a mediados de los 90 sin un comunicado de prensa. El poder del concesionario sobre este problema nunca fue técnico, fue informacional. El asesor de servicio ocupa un sistema diseñado desde el modelo de franquicia hacia arriba para tratar tu ignorancia como un recurso renovable, cosechado cada 3 meses, cuando la varilla de nivel sale baja y no sabes qué más hacer. El currículo de capacitación no incluyó los datos de la flota japonesa. El boletín de servicio no hizo referencia al compuesto de éster. El manual del propietario definió tu problema como normal. Cada capa de información automotriz oficial que fluía hacia ti fue construida sobre el supuesto de que nunca conectarías los puntos. Nunca rastrearías el humo azul hasta un depósito de taxis en Tokio en 1963. Nunca encontrarías los registros de kilometraje. Nunca sostendrías la botella de 4 dólares y la reconocerías como 60 años de conocimiento de flota suprimido comprimido en 300 mililitros sentados en un estante que la industria esperaba que pasara sin leer la etiqueta. Estás parado en tu camino de entrada ahora. La botella está en el banco de trabajo. El motor no sabe que se suponía que debía costarte 200 dólares. Solo sabe que ya no está quemando aceite.